materiales que vamos a necesitar son los siguientes: papel para patronar, lápiz, escuadra, regla convencional, regla tipo sastre, regla curva, cinta métrica y tijeras. Manos a la obra. El primer trazo que haremos será el delantero. Con ayuda de una escuadra, sobre el papel vamos a hacer un ángulo de 90 grados. Este ángulo va a ser de la cuarta parte del contorno de cadera por el largo deseado. En este caso vamos a estar haciendo una bermuda. El largo deseado va a estar por encima de la rodilla. Retiramos. Ya que tenemos el ángulo, vamos a escuadrar para cerrar nuestro rectángulo. Cuarta parte de cadera, en mi caso son 22.5. Llevo la medida en la parte inferior para evitar que me quede torcido y mido el largo total para la bermuda, que en mi caso son 50 centímetros. Con ayuda de la regla vamos a cerrar el rectángulo uniendo los puntos. Ya tenemos la base para nuestro short tipo bermuda. El siguiente paso será buscar mi línea de tiro. Para el alto de tiro vamos a medir desde el orillo superior la cuarta parte de cadera más 3 centímetros. Si yo tengo 22.5 de cuarta de cadera y le sumo 3, me da que mi tiro va a ser de 25.5. Escuadro la medida y trazo mi horizontal. Esta línea la voy a llevar un poco más afuera, acá, porque vamos a trabajar nuestro gancho de tiro. Ya que tenemos el alto de tiro, vamos a buscar nuestro alto de cadera. En mi caso, el alto de cadera son 20 centímetros. Desde el orillo superior hacia abajo marco 20 centímetros y trazo mi horizontal. Esta es como la banda anatómica que nos va a servir de ayuda al momento de cerrar nuestro costado. Bueno, teniendo la altura de tiro, necesito saber cuál es la medida para el gancho de tiro. Esa medida la voy a sacar de la cuarta parte de cadera más 3 centímetros dividido entre 6. En mi caso da 4.25. Desde el rectángulo hacia afuera por la línea del tiro voy a salir 4.25 centímetros. Voy a medir más o menos la mitad entre la línea vertical que tengo de mi rectángulo. Y me da más o menos acá. Con ayuda de una regla curva o a pulso,
voy a llevar el tiro y lo voy a unir al punto de la mitad de esta línea, entre la cintura y la línea de tiro. Para terminar de llevar la línea de tiro hasta la cintura, voy a entrar 1 centímetro por la línea de cintura y con ayuda de la regla voy a venir en línea recta desde el 1 que entramos hasta unirlo con la curva del gancho de tiro, y me quedaría de esta manera. Entonces, tenemos la altura de cadera, $20 centímetros. Tenemos la altura del tiro. La altura de tiro fue cuarta de cadera más 3 centímetros. Y el gancho de tiro salió de la fórmula cuarta de cadera más 3 entre 6. El resultado lo medimos acá, desde el rectángulo hacia afuera. Si entramos en la cintura 1 centímetro, salimos al costado 1 centímetro para evitar perder la medida. Y alargamos la línea. El próximo paso será, con ayuda de la regla sastre, cerrar mi costado. Lo vamos a cerrar hasta la línea altura de cadera. De esta manera. Ya tenemos la parte superior lista. ¿Sí? Esta será la cuarta de cadera, pero viene siendo mi cintura. No lleva pinzas porque vamos a trabajar un short con elástico. Y lo que vamos a hacer es sumarle lo del elástico de una vez. Si yo tengo un elástico que mide 3 centímetros, voy a agregarle 4 centímetros a la cintura. ¿Sí? Si yo tengo un elástico de 2, le agrego 3 centímetros y así sucesivamente. Por eso es importante que a la hora de escuadrar para hacer el rectángulo, dejemos un espacio, ¿sí?, al orillo del papel. Vamos a trazar en línea recta. Vamos a escuadrar, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Entramos 1 centímetro, salimos 1 centímetro. Y terminamos de llevar la línea recta hacia arriba. Y ya tenemos agregado lo del elástico.
aquí me da 25.5. La cuarta de cadera, 22.5. Teniendo la parte superior lista, vamos a trabajar la parte inferior del short. Para eso, lo primero que voy a hacer es sacar mi línea de quiebre desde el orillo del rectángulo hacia mi gancho de tiro. Con la cinta métrica me ayudo y marco la mitad. Esa medida la voy a escuadrar en el largo total y voy a trazar una línea totalmente recta. En el largo total necesito la cuarta parte de bota desde la línea de quiebre a un extremo y al otro. Cuarta parte de bota, 11 centímetros, y marco al otro extremo 11 centímetros. Cierro costado de la pierna, ¿sí? Lo voy a llevar en línea recta hasta la línea del tiro. Por este lado, para cerrar la entrepierna, vamos a usar la regla de sastre y vamos a buscar un buen ángulo. De esta manera. Cierro mi largo total. En este caso son 50 centímetros. Una vez que tenemos el trazo del delantero casi listo, necesitamos agregarle el ruedo. El ruedo lo pueden hacer de 3, 4, incluso 5 centímetros. Aprovechando la medida de la regla, voy a escuadrarlo. Yo le di 3 centímetros. Antes de cortar, debemos agregar el dobladillo para evitar que falte tela una vez que estemos en el corte. Y lo siguiente que vamos a hacer será llevar el dobladillo hacia adentro. Lo vamos a guardar. Voy a marcar por la línea, ayudándome con las manos. Y va a quedar totalmente guardado nuestro ruedo. Una vez que tenemos el ruedo hacia adentro, ya podemos proceder al corte.
Recuerda que aquí le agregamos la pretina. Ahora vamos a recortar por el costado. Retiramos el excedente, volvemos a abrir, ¿sí? Y nos va a quedar una especie de pestañita hacia afuera que no hubiese ocurrido si no hiciéramos este proceso. Y vamos a identificar que ya tenemos listo nuestro patrón delantero. Y es así como queda. Continuamos con el trazo posterior, dejando un margen en el papel de 8 centímetros aproximadamente por 4 centímetros. Con ayuda de la escuadra vamos a hacer un ángulo de 90 grados con la cuarta parte de cadera por el largo de la bermuda. Retiramos. Con ayuda de la cinta métrica vamos a escuadrar la medida. (22.5) cuarta parte de cadera por 50 centímetros que es el largo total de la bermuda. Vamos a cerrar el rectángulo. Procedemos a sacar el alto de tiro. El alto de tiro se toma desde la parte posterior en la línea de cintura de cuarta parte de cadera más 3 centímetros. Estaría dando 25.5. Escuadro la medida y trazo mi horizontal. Cuando trazo la horizontal de la altura de tiro, voy a llevar la línea del costado hacia afuera para poder trabajar el gancho de tiro en esta parte. Una vez que tengo la altura de mi tiro, necesito la altura de cadera. De la cintura hacia abajo, altura de cadera 20 centímetros. Trazo la línea horizontal. El gancho de tiro será la cuarta parte de cadera más 3 centímetros dividido entre 6. El resultado lo multiplicamos por 2. A mí en el delantero me dio 4.25. Si multiplico ese resultado por 2, me da 8.5 centímetros el tiro trasero. Voy a medir la mitad entre la cintura y la línea de tiro. Y voy a unir con una curva, ya sea a pulso o con ayuda de una regla de curva,
ambos puntos. Para terminar de llevar el tiro hasta la cintura necesito entrar 3 centímetros y subir 3 centímetros. Me viene dando acá. Subí 3 y corrí 3 centímetros. Si yo entro 3 centímetros, voy a salir al costado 3 centímetros. Extiendo la línea con la ayuda de la regla y termino de cerrar el tiro. Desde los 3 centímetros hasta unir con el punto que tracé anteriormente. Voy a llevar estos 3 centímetros que subí y lo voy a unir con el punto 3 centímetros que salí al costado. Ahora, necesito la línea de quiebre para poder trabajar la parte inferior. Voy a medir la línea de tiro desde el costado hasta el gancho. Voy a marcar la mitad. Esta misma distancia la voy a escuadrar en la bota. Y con la regla trazo la recta. Desde el centro de la línea de quiebre hacia afuera voy a medir mi cuarta parte del contorno de bota. El centro de la línea de quiebre hacia el otro extremo voy a medir cuarta parte del contorno de bota nuevamente. Ahora, de la línea de tiro hacia abajo voy a medir entre medio y 1 centímetro. Y vuelvo a rectificar. Con ayuda de la regla sastre voy a cerrar la entrepierna. De esta manera. Y extiendo la línea. Teniendo este proceso, vamos a cerrar el costado de la pierna. Y con ayuda de esta regla sastre cerramos el costado desde los 3 centímetros que salimos hacia mi altura de cadera. El siguiente paso será aumentar los 3 centímetros del elástico. Me voy a ayudar con la regla que mide 3 centímetros de ancho y voy a escuadrar la medida. De igual forma voy a aumentar los 3 centímetros de ruedo que le di al patrón delantero y hago el mismo proceso en el patrón trasero. Con ayuda del marcador vamos a identificar el patrón.
Este sería el patrón de la espalda. Acá tenemos la altura de cadera, altura de tiro, el gancho de tiro, el largo total, nuestro dobladillo, los 3 centímetros del elástico, y esta vendría siendo la cintura. Vamos a despegar el papel y procedo a guardar el dobladillo hacia adentro. De esta manera. Podemos también hacerlo en el elástico. Y el próximo paso será recortar el patrón. Y recortamos el costado. Acá tenemos otro excedente de papel, lo recortamos. Y en la cintura hacemos el mismo proceso. Rectificar acá. Y ya estaría listo nuestro patrón trasero. Vamos a colocar acá nuestro trazo delantero y el trazo de la espalda. Por último, podemos hacer unos pequeños piquetes en los dobladillos de esta manera. Tomo la esquina, ¿sí? Me va a quedar un piquete, tomo la otra esquina y a la hora de colocar nuestro patrón en la tela nos va a ser de gran ayuda
para marcar. Hacemos lo mismo en la cintura. Nos vemos en la próxima. To you.